Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, vamos a seguir resolviendo estos ejercicios básicos de corriente, intensidad, carga y potencia, ya que un amigo me lo pidió, ¿no? Bueno, este ejercicio nos dice que debemos hallar la carga con respecto del tiempo que fluye a través de un dispositivo, siendo la corriente la que nos muestran aquí. Esta corriente me dice que es igual a 10 veces la exponencial elevado a la menos 30 veces el tiempo multiplicado por el coseno de 40 veces el tiempo. Ya, entonces yo tengo que hallar la carga con respecto de la corriente. Pero si nosotros nos acordamos, sabemos que la corriente es igual a la variación de velocidad de la carga con respecto del tiempo. Entonces, como queremos hallar nosotros la carga, despejamos la diferencial de la carga y eso vendría a ser igual a la corriente por la diferencial del tiempo. Entonces, integramos ambos lados de nuestra ecuación, de la cual obtenemos finalmente esta integral. La integral con la diferencial se van, quedándonos solo la carga. Entonces podemos concluir que la carga vendría a ser igual a la integral de la corriente con respecto del tiempo. Entonces esta es la fórmula que vamos a utilizar para poder hallar la carga en función de la corriente que nos están dando como dato. Listo, entonces vamos a utilizar esta fórmula como ya les había dicho. Entonces reemplazamos datos, ¿no? Tenemos la carga que va a ser la integral de la corriente. Pero la corriente es la ecuación que nos han dado aquí arriba, ¿no? Que nos dice que es 10 veces la exponencial elevado a menos 30 veces el tiempo multiplicado por el seno de 40 veces el tiempo con respecto al tiempo. Ya, si nos damos cuenta, aquí tenemos la multiplicación de dos funciones. Mejor dicho, tenemos una integral que está multiplicando dos funciones. Esto se puede resolver de diferentes maneras, ¿no? Una de las formas más clásicas, y es la que encontramos en los libros de cálculo, es el método de integración por partes. Si recordamos el método de integración por partes, nos dice que la integral de u por la derivada de v va a ser igual a la multiplicación de u por v menos la integral de v por la diferencial de u. Listo. Ahora nosotros vamos a darle un valor a u. Pero para elegir este valor tiene que ser una de las dos funciones que tenemos aquí. Ahora, ¿cuál de las dos funciones elegimos para cargar a u? Siempre tenemos que elegir primero las funciones trigonométricas antes que las funciones exponenciales. Siendo así, entonces u va a valer igual al valor del seno de 40 veces el tiempo. Listo. Entonces, podemos arreglar primero darle un poco de forma a esta integral, ¿no? Este 10 es una constante, esa constante la podemos sacar hacia afuera de la integral, quedándonos de esta manera. Como ya les había dicho, tenemos que cargar a u con el valor del seno de 40 veces el tiempo. Si derivamos u, tenemos que derivar el seno de 40 veces el tiempo, pero nosotros sabemos por las fórmulas de derivadas que la derivada del seno es el coseno, pero antes tenemos que derivar el argumento. Derivamos el argumento y nos queda que la derivada de u es 40 veces el coseno de 40 veces el tiempo. Listo. Como ya hemos cargado el valor de u, tenemos que darle un valor al diferencial de u. Pero como ya tenemos de que u va a valer el seno de 40 veces el tiempo, entonces el diferencial de v va a tener que ser lo que nos queda en la integral, que vendría a ser la exponencial de menos 30 veces el tiempo multiplicado por la diferencial del tiempo. Listo, ya tenemos lo que es la diferencial del tiempo. Perdón, la diferencial de v. Pero también necesito v. ¿Cómo hago para hallar v? Simplemente integro las dos partes de la ecuación. Integrando de las dos partes de la ecuación, la integral con la diferencial se van y me queda solo v. Yo sé que la integral de una exponencial que en su exponente tiene una constante que multiplica t, me va a quedar la misma exponencial con su exponente sobre la constante, que vendría a ser esta que tenemos aquí. Entonces ya tenemos los cuatro parámetros que necesitamos para reemplazar en nuestra fórmula de integración por partes, que son u, v, diferencial de u y diferencial de v, que son las cuatro que tenemos aquí. Entonces lo que sigue es reemplazar estos datos en nuestra fórmula de integración por partes. Listo. Entonces la primera parte es multiplicar u por v. Entonces si nos fijamos, u es el seno de 40 veces el tiempo y lo tenemos que multiplicar por v, que es la exponencial elevado a menos 30 veces el tiempo, todo sobre menos 30. Esa parte es la que tenemos aquí.
Ahora tenemos que restarle la integral de v por la diferencial de u. Entonces le restamos la integral de v es el valor que tenemos aquí, lo copiamos por la diferencial de u. Y la diferencial de u es 40 veces el coseno de 40 veces el tiempo, que es lo que tenemos aquí. Una vez que tenemos esos datos, podemos ordenar un poco nuestra integral, ¿no? Esta parte de aquí no hay mucho que hacer, así que la copiamos tal y como está. Ahora, aquí tenemos dentro de nuestra integral dos constantes, que son 40 y un treintavo negativo. Entonces, estas dos constantes pueden salir fuera de la integral. Ahora, si salen fuera de la integral, me va a quedar 40 treintavos negativo, pero menos por menos más. Y sacando décima a el numerador y el denominador, nos queda 4 tercios. Y dentro de la integral tendríamos este valor. Si nos fijamos, este dato que tenemos aquí vuelve a ser una multiplicación de funciones en una integral. Entonces tenemos que volver a aplicar lo que es nuestra integración por partes. Ahora para esta parte de la integral. Entonces volvemos a elegir para cargar el valor de u a la función trigonométrica. La función trigonométrica vendría a ser en este caso el coseno de 40 veces el tiempo. Si derivamos v, vamos a obtener que tenemos que derivar también esta parte de acá. Nosotros sabemos que la derivada del coseno es el menos seno, pero antes debemos derivar el argumento. Derivando el argumento vamos a obtener que es 40 negativo por el seno de 40 veces el tiempo. Listo, entonces si hemos elegido de que u va a ser el coseno de 40 veces el tiempo, entonces la diferencial de v vendría a ser lo que nos queda, que una vez más vendría a ser la exponencial elevado a menos 30 veces el tiempo multiplicado por la diferencial del tiempo, que es la parte que tenemos aquí, ¿no? Entonces una vez más tenemos que hallar el valor de v. Para hallar el valor de v, una vez más volvemos a integrar ambos lados y obtenemos de que el valor de v vuelve a ser el anterior, ¿no? Menos la exponencial elevado a menos 30 veces el tiempo y todo sobre 30. Listo, entonces tenemos que volver a reemplazar estos 4 datos en nuestra fórmula de integración por partes. Entonces después de reemplazar volvemos a copiar esta parte como está, esto también, y en vez de copiar toda esta integral vamos a utilizar la fórmula, ¿no? Entonces, donde nos dice que tenemos que multiplicar u por v, entonces multiplicamos el coseno de 40 veces el tiempo por menos la exponencial elevado a menos 30 veces el tiempo, todo sobre 30, que es la parte que tenemos aquí, menos la integral de v. V vendría a ser esta parte que está aquí, entonces la copiamos tal y como está, pero tenemos que multiplicarla por la diferencial de u, y la diferencial de u es el coseno de 40 veces el tiempo. Y lo hacemos así, ¿no? Entonces, después de haber hecho eso, nos encontramos con esta fórmula que tenemos aquí. Ya, lo que podemos hacer es volver a sacar las constantes fuera de la integral, ¿no? Entonces esto con menos por menos nos da más, y más por menos menos. Volvemos a sacar décima al numerador y al denominador y nos queda 4 tercios, y dentro nos queda la integral de la exponencial elevado a menos 30 veces el tiempo multiplicado por el seno de 40 veces el tiempo con respecto del tiempo. Y esta parte la copiamos tal y como está, y esta parte tampoco no la tocamos, ¿no? Entonces vamos a seguir con la resolución de este ejercicio. Ya, entonces después de ordenar lo que tenemos allí, vamos a multiplicar ahora el 4 tercios por todo lo que está dentro de los corchetes, ¿no? Multiplicando nos queda esta parte de aquí. La primera parte la copiamos tal y como está, más por menos nos da menos, multiplicamos 4 tercios por todo esto y nos da 4 noventavos multiplicado por la exponencial elevado a la menos 30 veces el tiempo multiplicado por el coseno de 40 veces el tiempo menos 16 novenos, y todo por la integral de la exponencial elevado a menos 30 veces el tiempo multiplicado por el seno de 40 veces el tiempo con respecto al tiempo. Pero si nos fijamos, una vez más volvemos a obtener una integral que tiene dos funciones, una función trigonométrica y una función exponencial. Pero esta ecuación, esta integral de aquí, es la
integral madre de donde hemos partido. Si volvemos a la hoja anterior, vemos que es la misma integral de donde hemos partido. Entonces, si nosotros volvemos a utilizar lo que es la fórmula de integración por partes, vamos a entrar a un ciclo infinito, porque siempre vamos a llegar a esto y vamos a tener que volver a utilizar la fórmula y nunca vamos a terminar, ¿no? Entonces lo mejor es dejarlo así. Lo que podemos hacer es igualar toda esta expresión a la primera integral que teníamos, que es esta de aquí, que es la que tenemos aquí, que ya les enseñé, ¿no? Entonces, después de haber hecho eso, tenemos las dos integrales a ambos lados de la ecuación. Entonces, esta integral que está restando va a pasar al otro lado sumando. Entonces, si sumamos 1 más 16 novenos, obtenemos que eso nos va a dar 2.7 veces la integral. Y esa integral va a ser igual a todo el argumento que tenemos aquí, que vendría a ser esta parte de aquí. Pero como yo solamente quiero el valor de la integral, esos 2.778 lo paso a dividir a este lado. Listo, entonces ya tengo el valor de la integral, que vendría a estar representado por esta fracción que tengo aquí. Entonces, si regreso a mi ecuación inicial, para hallar la carga, esa integral la tengo que multiplicar por 10. Entonces es lo que estamos haciendo aquí. Ese valor de la integral lo estamos multiplicando por 10. De la multiplicación de esta fracción por 10 obtenemos 3.6 por todo lo que está dentro de los corchetes, ¿no? Después de multiplicar y ordenar la ecuación, factorizamos lo que es la exponencial negativa elevado a menos 30 veces el tiempo, y todo lo demás lo dejamos dentro de la factorización. Y al final obtenemos este resultado, ¿no? Que la carga que nos piden vendría a ser igual a menos la exponencial elevado a menos 30 veces el tiempo, y todo esto multiplicado por 0,12 veces el seno de 40 veces el tiempo más 0,16 veces el coseno de 40 veces el tiempo. Bueno, espero que me hayan entendido este ejercicio y nos vemos en un próximo. Gracias.